realizar la grabación del primer disco de los Jaivas, El Volantín, te vendieron el organito eléctrico. Sí, está bien decir el organito. Está muy bien decirlo y especificarlo, aunque sí, no, es totalmente verdad. Fíjate tú que nosotros habíamos llegado así con nuestra plata de los Jaivas, teníamos plata, billetes. Entonces, nos compramos instrumentos de la Yamaha. La primera, yo creo que los de la Yamaha nos deberían a nosotros tener un monumento, porque uno de los primeros grupos que le compramos todos los instrumentos, a tal punto que en Valparaíso se reían de nosotros, nos llamaban los Yamaha. Bueno, ese órgano electrónico que me gustaba mucho a mí todo eso, fue pretexto de venta para poder solucionar nuestros problemas económicos y poder hacer la primera realización discográfica, ya que, como yo me refería en la primera parte de esta entrevista, fue dura la experiencia en Santiago cuando nosotros llegamos, es decir, no nos tendieron una mano así como así nomás, no nos tendieron ni una mano ni un dedo. Y de hecho, imagínate tú que el Volantín es edición particular, o sea, nos imprimieron el vinilo, nos hicieron el vinilo y todo, pero no tenía sello. En el fondo un disco pirata, un disco sin sello, no es un disco pirata, es un disco sin sello, sin marca, sin nombre al final de cuentas. Y sí, se financió con la venta de mi organito electrónico. Lo vendieron antes o después de la grabación. Antes. ¿Y cómo grabaron sin organito? No, es que, no, tienes razón. ¿Cómo fue? Buena pregunta. Buena pregunta. Sí, ¿cómo fue, oye? Qué curioso, que es buena la pregunta que haces tú, pero me pillaste, me dejaste pillo, porque no se puede negar que en el disco está, basta escuchar Último Día, por ejemplo, ahí se nota claramente que está. Ya, entonces, a lo mejor lo vendieron y lo entregaron después. Queda para la historia, queda para averiguación de la historia. Oye, poniéndole ya más serio, tú que eres uno de los fundadores de los Jaivas, ¿a qué crees tú que se debe el éxito que los Jaivas han tenido y han mantenido a través del tiempo? Pienso yo que hicimos un rescate, como te decía, fuera de cámara, muy interesante de los Jaivas, ese grupo animador de fiesta, cuando nos habíamos juntado para juntar plata para hacer un grupo de jazz, qué sé yo, que eran nuestros ideales pueriles de niños. Sin embargo, la fiesta nos agarró en las mechas, estuvimos casi 9 años haciendo música para la fiesta. Llegamos a ser un grupo bastante cotizado en la quinta región, que se le llama ahora. No había matrimonio que no se celebrara sin la presencia de nosotros. Las fiestas más importantes de Valparaíso se hacían también con nosotros. Yo creo que de esa época nosotros rescatamos también unas cosas, elementos muy importantes. Por ejemplo, saber hacer una canción, así, tratando de hacer covers, ¿no? Aprendimos a hacer canciones, sin querer, queriendo, ¿no? Sabíamos cómo construir una canción, cuál era el estribillo, cuál era la introducción. Y entonces hablábamos de las canciones que nosotros interpretábamos como si fueran nuestras propias canciones. Lo que quería decir que cuando nos iba a tocar la etapa de nuestra propia creación, ya estábamos nosotros armados para poder hacer una canción. Ganamos el poder hacer una canción. Ganamos también el cariño del público, el cariño hacia el público, el saber tener un público y las exigencias del público. El saber también de que uno no puede hacer de las suyas, sino que siempre está el público presente. O sea, uno se debe al público, se debe entregar al público, es decir, es un precepto fundamental para un artista, digamos, un artista
especialmente el artista del espectáculo, que está en una relación muy directa con un público que está dispuesto a aplaudir o a no aplaudirte, ¿no? Pero en ese tiempo me contaban, digamos, Claudio y Mario en la otra entrevista, se producía como una comunión cuando recién empezaron los jaivas entre el público y ustedes, porque la música era improvisada. Entonces, ¿cómo participaban? Pero eso fue en la prehistoria de los jaivas. Sí, pues. Pero no cuando éramos intérpretes de la fiesta. Esto es antes de la prehistoria. Claro, tenemos una prehistoria, claro, otra civilización que es la que nos va a entregar eso que te digo yo, que por ejemplo en la comunidad con el público ya la teníamos entregada así, pero hay un punto también muy importante que nos entrega esa época de los jaivas con uniforme, que es la felicidad. Es decir, saber que hacer música es preferible ser feliz antes que no. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la obligación de que la fiesta fuera top. Porque si nuestras fiestas no eran top, no iban a contratar, son reformas, no contratativos, son súper fome. Entonces, el hecho de ser feliz, el hecho de que el momento fuera una felicidad, fue fundamental para nosotros. Pero también eso no fue una exigencia del público ni una exigencia de la profesión, sino que también los músicos que estaban enseñándonos a nosotros en esa época, que eran los músicos de la vida nocturna del puerto, eran músicos muy divertidos, músicos que vivían de la felicidad también. Ellos nos enseñaron y nos transmitieron también esa felicidad. Por lo tanto, los jaivas en los primeros temas son pura felicidad, y no solamente en los primeros temas. Para nosotros un tema tiene que ser alegre, un tema tiene que ser feliz, tiene que... No concordamos mucho con el bajón, ¿no? Digamos. La música de los jaivas, si tú la analizas, si tú la piensas, es una música feliz. El 80%. Sí. Sí. Entonces, esa es otra de las grandes enseñanzas de cuando usábamos uniforme. El uniforme de Lomita, me estoy hablando. Sí, esa es muy bonita, esa. La otra era cómo saber hacer un tema, la otra era el deberse a un público, y que el público está siempre presente, y es por el quien hay que jugarse, y es lo que hemos hecho siempre nosotros. ¿Y esa parte la has echado de menos ahora que estás bajo el escenario? O sea, la he echado menos quizá porque vivo en Francia, pero cuando llego a Chile bajo el escenario la siento igual, puesto que en las calles lo paso muy bien, comparto con la gente, conversamos, firmo autógrafos, nos sacamos fotos, podemos convivir, almorzamos juntos. Es decir, la vida de abajo del escenario es una vida muy importante para un grupo y para los jaivas también, porque el escenario siempre es distante. Sí. En el escenario tú estás arriba, el público está abajo, entonces hay una distancia, una especie de idolatría, ¿no? Sin embargo, cuando uno se encuentra en la calle se pierde esa distancia, se puede palpar, se puede tocar, y ese encuentro es muy importante también, le interesa mucho a la gente, y a mí también, y a uno también, es decir, el poder, uno sabe que está distante, pero es el juego, ¿no? Es el rito, pero sin embargo en la calle se produce otro ritual, o sea, el encuentro, simplemente el encuentro humano, el encuentro callejero, el encuentro natural de toda la humanidad, ¿no? De encontrarse y poder conversar.